En nuestro programa de hoy vamos a hablar de un personaje muy singular de la política cubana de los últimos años. Un hombre que ha estado en el candelero público en las últimas semanas. Misael Enamorado Daher. Hablamos de Misael Enamorado Daher. Es dirigente del Partido Comunista de Cuba, el PCC, que protagonizó un inusual periplo político y migratorio recientemente. Tras más de una década ocupando cargos de primer nivel en Cuba, en 2023, Misael Enamorado emigró a Estados Unidos, nada más y nada menos que a Estados Unidos, amparado por el programa de parole humanitario tan popular. Sin embargo, y aunque pretendía pasar desapercibido, su presencia en Houston, Texas, trascendió a los medios y desató un fuerte rechazo, como es de imaginar, entre la comunidad cubana exiliada y algunos políticos estadounidenses, quienes de inmediato lo identificaron como colaborador de la represión castrista. En medio de presiones públicas y acciones legales, Misael Enamorado Daher tomó la controvertida decisión de regresar voluntariamente a Cuba, autodeportándose, poniendo fin a su breve pero llamativa estancia en los Estados Unidos. Hoy, en este video de Noticias Cuba, repasamos en detalle la trayectoria de Enamorado, un enamorado de la revolución, al menos que sepamos, desde sus años en la cúpula del partido hasta las implicaciones legales y políticas de su caso específico, incluyendo reacciones del exilio y la incógnita de la supuesta no respuesta del gobierno cubano sobre este asunto. Sigue con nosotros, que esto te interesa. Originario de Santiago de Cuba, Misael Enamorado Daher fue uno de estos líderes, cuadros proetas, surgidos luego del triunfo de la Revolución de 1959. Por supuesto, sus primeros años de militancia transcurrieron lejos de los focos mediáticos, como suele ser en estos casos, ascendiendo poco a poco en el organigrama partidista provincial allí en Santiago. Pero para mediados de la década del 90 del siglo pasado, ya Enamorado se había posicionado como un cuadro de confianza dentro del PCC, lo que le abriría las puertas a responsabilidades de mayor envergadura. Digamos que el punto más importante, el punto de inflexión en su carrera llegó en el año 1995, cuando Enamorado Daher asumió el cargo de primer secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba, quizás la provincia fuera de La Habana más importante del país. Para que tengas una idea, el cargo de primer secretario del partido es mucho más importante que cualquier cargo de gobierno provincial. Equivale a ser la máxima autoridad política y también de gobierno, aunque se diga que el partido no se mete en el gobierno, a nivel provincial. Y eso en Santiago de Cuba, la segunda provincia en importancia del país. Y allí, Misael Enamorado Daher se mantuvo 14 años, hasta 2009, al frente de Santiago de Cuba. Daher parecía en principio un sobreviviente. Llegó cuando estaba todavía aquello del periodo especial, aunque habían pasado los peores años, seguía Cuba en una crisis muy profunda. Y también Daher fue un sobreviviente del cambiazo entre Fidel Castro y Raúl Castro. Es decir, atravesó el periodo especial y los años de sucesión de poder de Fidel a Raúl Castro, donde sabemos que rodaron muchas cabezas. En todos esos años, Enamorado se erigió en figura clave del aparato político en la región oriental cubana y aparecía con frecuencia en actos públicos junto a altos dirigentes como Raúl Castro y el general Ramón Espinosa Martín, entre otros. Desde esa plataforma, desde su cargo, fungió como portavoz de la línea dura del partido, insistiendo en la resistencia y en la lealtad incondicional a la revolución. Durante su mandato en Santiago, se forjó acerca de él una reputación de cuadro ideológico estricto, y todo esto era bien visto en las altas esferas del país. Activistas cubanos en el exilio han recordado videos de la época en que Enamorado instaba a jóvenes graduados a jurar lealtad al comunismo en sus ceremonias de graduación, evidencia de su papel activo en la formación doctrinal de las nuevas generaciones. Su fidelidad al discurso oficial y su control férreo sobre Santiago le valieron el ascenso al buró político del partido en el año 1997. El buró político es ese selecto órgano de la élite del partido. Con ello, Enamorado Daher se situó en la cumbre del poder político cubano, bien cerquita de arriba del Olimpo, siendo uno de los dirigentes más influyentes del oriente del país durante la primera década del siglo XXI. Pero con Enamorado Daher podríamos decir que pasó lo que pasa con muchos cuadros en Cuba, que de mucho subir el globo termina explotando mientras más alto sube. En el año 2009, tras largos años al frente de Santiago, te recuerdo, más de una década, Enamorado fue trasladado a La Habana para ocupar un puesto en el secretariado del Comité Central del partido, el aparato ejecutivo del partido a nivel nacional.
Su integración al secretariado se formalizó durante el 6º Congreso del partido en el año 2011, cuando pasó a formar parte del núcleo político encabezado por figuras históricas como Esteban Lazo y el propio José Ramón Machado Ventura. Esta promoción de Enamorado Dájer indicaba que gozaba entonces de la confianza de la alta dirigencia cubana, la más alta, integrándose a la toma de decisiones estratégicas del país y del partido. Sin embargo, esta luna de miel en la cúspide del poder en Cuba no duraría mucho. Parece que Santiago le hacía falta a Enamorado Dájer. En La Habana no le fue tan bien. En el año 2013, apenas 2 años después del Congreso, Misael Enamorado fue destituido de todos sus cargos por órdenes directas de Raúl Castro. En una reestructuración del Comité Central impulsada por el propio Raúl para supuestamente renovar cuadros y retirar a ciertos históricos, Enamorado quedó excluido del Comité Central del partido, perdiendo así su posición en el puro político. La destitución, llevada a cabo de manera muy discreta y sin explicaciones públicas detalladas, marcó el ocaso de su carrera política en Cuba. En otras palabras, le habían hecho la cruz, o peor, Raúl Castro le había hecho la cruz a Dájer. Desde entonces, Enamorado Dájer desapareció del escenario público cubano. No obstante, como ex miembro de la élite del partido, mantuvo privilegios reservados a los altos cargos, incluso tras su caída. Según denuncias posteriores de la oposición, disfrutó de su residencia en barrios exclusivos de La Habana y acceso a servicios médicos diferenciados, por ejemplo en el CIMEC, hospital para dirigentes sobre todo. Incluso se ha señalado que la familia de Enamorado posee una lujosa propiedad con piscina apodada Tazanita, que alquilan a turistas en Cuba, supuestamente recibida como regalo de la familia Castro por sus extensos años al servicio del partido y de la revolución. Este estilo de vida supuestamente acomodado, vedado para el cubano común, contrastaría dramáticamente con el giro que daría su destino una década después. Luego de casi 10 años alejado de la vida política activa, alejado, Misael Enamorado Dájer sorprendió al aparecer silenciosamente, de manera bastante ladina, en Estados Unidos en el año 2023. Aprovechó para ello el nuevo programa de paro humanitario implementado por la administración de Joe Biden, que ofrecía admisión temporal a ciudadanos de ciertos países, incluida Cuba, por razones, dícese que humanitarias. Enamorado entró a Estados Unidos en 2023 bajo este programa, como te digo, logrando escapar de las rígidas restricciones migratorias cubanas y estadounidenses. Viajó a Estados Unidos junto a su esposa Lourdes, con destino a la ciudad de Houston, en Texas, donde reside uno de sus hijos desde hace varios años. De acuerdo con fuentes independientes, fue este hijo quien actuó como patrocinador y gestionó los trámites migratorios para atraer a sus padres mediante el parole. Instalado en Houston, Texas, junto a su familia, Enamorado Dájer intentó mantener un perfil bajo al inicio. Su arribo ocurrió sin anuncio público y pasó desapercibido por algunos meses. Sin embargo, en diciembre de 2023, trascendió la noticia de que un ex alto funcionario del castrismo se encontraba viviendo en los Estados Unidos. El periodista Mario Pentón y el activista Luis Domínguez, del grupo Cuba al Descubierto, sacaron a la luz la presencia de Enamorado Dájer en Texas, informando detalles de su paradero y situación legal. Conforme a esta información se difundió en redes sociales y medios del exilio, la reacción no se hizo esperar. El descubrimiento de Enamorado en territorio estadounidense desató de inmediato indignación en la comunidad cubanoamericana, especialmente entre exiliados de línea dura en Florida y activistas pro democracia. Muchos se preguntan, y se preguntan todavía, cómo fue posible que un ex dirigente del partido, alto dirigente del partido diríamos, identificado con décadas de apoyo al gobierno de Raúl y Fidel Castro, pudiera acogerse a los mismos beneficios migratorios pensados para los perseguidos por el régimen. Grupos del exilio comenzaron a investigar su historial y a recopilar evidencias de su rol en Cuba para presentar ante las autoridades migratorias de Estados Unidos. Por supuesto, de esta disconformidad y malestar de la comunidad exiliada cubana se aprovecharon también líderes políticos cubanoamericanos que se sumaron a las denuncias, dándole, por supuesto, a todo esto mucho mayor peso. El congresista republicano Carlos Jiménez, quien representa a Florida y es de origen cubano, incluyó a Misael Enamorado Dájer en un informe que listaba a 100 ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos sospechosos de haber participado en actos de represión en la isla. Este documento, titulado Cuban Repressors in the United States of America, fue presentado al Departamento de Seguridad Nacional y venía acompañado de una carta de Jiménez al secretario de Seguridad Nacional. En dicha misiva, el congresista advirtió que permitir la permanencia de estos operativos del régimen cubano, esto es una cita, supone un peligro para las comunidades locales y contradice los principios de libertad y democracia de Estados Unidos.
Según Jiménez, la presencia de antiguos agentes del castrismo en Estados Unidos abre la puerta a posibles redes de espionaje, coerción política e incluso actividades ilícitas al servicio de La Habana, aunque es poco probable realmente que Misael Enamorado Daher pueda ser espía de algo. Simplemente era un antiguo cuadro del partido, venido a menos, que quiso reunirse con su familia en los Estados Unidos, el mismo país que en sus discursos tanto criticó. En resumen, Jiménez reclamó en su carta que fueran investigados y deportados de inmediato aquellos cómplices, lo que llamó cómplices, del régimen detectados en territorio estadounidense. La presión no solo vino desde el Congreso, de estos miembros del Congreso, organizaciones también de derechos humanos, del exilio y grupos de cubanos en distintas ciudades del mundo, no solo de Estados Unidos, exigieron públicamente la expulsión de Enamorado Daher. Su nombre pasó a encabezar una lista informal de más de 100 exfuncionarios cubanos identificados como presuntos represores, cuya deportación era demandada por amplios sectores del exilio cubano en el sur de la Florida. En Houston, donde residía Enamorado, también hubo malestar. Miembros de la comunidad cubana local expresaron su rechazo, ya fuera a través de redes sociales o coordinando con sus compatriotas en Miami para visibilizar el caso. Activistas como Luis Domínguez documentaron aspectos de la vida de Enamorado que consideraban indignantes. Por ejemplo, difundieron imágenes satelitales de la lujosa residencia que poseía en Cuba, situada en el reparto Tabay, Playa Baracoa, al oeste de La Habana, cerca de viviendas de la familia Castro y otros dirigentes, así como de la exclusiva clínica CIMEC, donde fue atendido varias veces. También señalaron la existencia de la mencionada casa de renta turística con piscina atribuida a la familia de Enamorado Daher. Todos estos detalles se usaron para resaltar la doble moral que, según los críticos, encarna a Enamorado. Disfrutó, dicen, de privilegios y poder en Cuba, contribuyendo a oprimir a su pueblo, pero luego intentó disfrutar las libertades del mismo país al que por años criticó duramente. A pesar del clima adverso que crecía en su contra, Misael Enamorado Daher intentó regularizar su estatus en Estados Unidos, estatus migratorio. Como muchos cubanos recién llegados, buscó ampararse en la histórica Ley de Ajuste Cubano de 1966, que permite a los ciudadanos de Cuba solicitar la residencia permanente, la Green Card, tras cumplir 1 año y 1 día de presencia física en Estados Unidos. En teoría, al haber ingresado legalmente bajo parole, Enamorado calificaba para este beneficio transcurrido ese plazo. Hacia inicios de 2024, aproximadamente 1 año después de su llegada, presentó su solicitud de ajuste de estatus. Sin embargo, el trámite no prosperó. Enamorado Daher no logró obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Su pasado como colaborador del gobierno cubano resultó ser un obstáculo insalvable para legalizar su situación en Houston. Las denuncias públicas y la atención mediática en torno a su caso posiblemente alertaron a las autoridades migratorias, que habrían ejercido un escrutinio riguroso de sus antecedentes. De acuerdo con informes de prensa, ninguna de las personas de la familia de Enamorado obtuvo la Green Card, presuntamente debido a las quejas y evidencias presentadas por organizaciones del exilio sobre su rol represivo en Cuba. Además de la denegación de residencia, Enamorado recibió notificaciones legales oficiales mientras estaba en los Estados Unidos. Si bien los detalles no se han revelado del todo, tales notificaciones podrían corresponder a citaciones migratorias o advertencias de inicio de procesos de deportación. Frente a este panorama, el rechazo de su ajuste, crecientes protestas en su contra y posibles acciones legales, Enamorado Daher comenzó a quedarse sin opciones para permanecer en suelo estadounidense junto a su hijo. Su situación contrastaba con la de un refugiado político genuino. En lugar de apoyo, enfrentaba la perspectiva de ser expulsado por las mismas leyes que él buscó aprovechar. Agobiado por la presión social y política y ante un futuro incierto en los Estados Unidos, Misael Enamorado Daher optó por lo que él consideraría la mejor salida, la autodeportación. A finales de 2024 habría tomado la decisión de marcharse por voluntad propia antes de enfrentar una deportación forzosa. Finalmente, a finales de marzo de 2025, regresó a Cuba junto a su familia, tomando un vuelo de vuelta a la isla. La noticia de su partida se conoció poco después cuando Mario Pentón, el periodista, la divulgó en sus redes sociales citando fuentes cercanas al exfuncionario. Enamorado Daher habría coordinado su retorno con las autoridades, acogiéndose a una salida voluntaria para evitar los castigos asociados a una deportación formal, como la prohibición de reingreso a Estados Unidos por años. Su regreso voluntario marcó un cierre abrupto de su aventura americana. Pasó de ser un recién llegado con aspiraciones de residir en tierras de la libertad a un repatriado al mismo sistema del que formó parte, y una parte importante. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha realizado comentarios públicos ni lo hará sobre la llegada de Enamorado a Cuba y ni siquiera sobre el caso de Enamorado en Estados Unidos. Ninguna nota oficial en la prensa del Estado anunció su retorno.
Pero por supuesto que esto no nos sorprende para nada. El caso de Enamorado es incómodo para el régimen, pues admite implícitamente que un integrante de su antigua nomenclatura buscó una vida fuera del socialismo. El periplo de Misael Enamorado por Estados Unidos y su posterior regreso forzado a Cuba sienta varios precedentes de importancia. Para la comunidad del exilio cubano, su autodeportación representó una suerte de victoria simbólica y un punto de inflexión en la lucha por impedir que antiguos colaboradores del régimen cubano se beneficien de las generosas políticas migratorias de los Estados Unidos, sobre todo de las políticas impuestas por Joe Biden, la administración demócrata que ya salió. Distintas organizaciones de exiliados cubanos celebraron esta noticia, a la vez que insistieron en la necesidad de que las autoridades de Estados Unidos apliquen filtros más estrictos al revisar los antecedentes de los solicitantes de asilo, parole o ajuste cubano. El caso de Enamorado puso bajo escrutinio otra vez el uso del parole humanitario y la ley de ajuste cubano. Estas herramientas se crearon para proteger a quienes huyen del comunismo supuestamente y no para amparar a quienes lo han servido. Legisladores como Carlos Jiménez y Marco Rubio, ahora al frente de la política exterior de los Estados Unidos, han subrayado que se debe evitar cualquier abuso de los programas humanitarios por parte de exfuncionarios del régimen cubano, reforzando controles para identificar a posibles violadores de derechos humanos antes de que pongan un pie en los Estados Unidos. En el propio caso de Enamorado, la movilización ciudadana logró alertar al sistema y frustrar su intento de obtener residencia legal en Estados Unidos. Asimismo, el episodio de Enamorado Daher sacó a relucir que no era el único exdirigente castrista viviendo en los Estados Unidos sin rendir cuentas a nadie. De hecho, Pentón y otros activistas han mencionado a varios nombres, por ejemplo, Eduardo Enríquez Blanco, un ex empleado del Ministerio del Interior, Rosabel Roca San Pedro, ex fiscal de Camagüey, o Arelis Casañola Quintana, ex dirigente en la Isla de la Juventud, quienes se radicaron en Estados Unidos en años recientes sin que sus antecedentes generaran atención alguna. Cada caso es distinto, obviamente, pero todos comparten el trasfondo de antiguos servidores del régimen cubano que buscan acogida en el extranjero, específicamente en el país que tanto denostaron Estados Unidos. La publicidad en torno a Enamorado podría significar que esas personas ahora enfrenten mayor escrutinio o decidan, al igual que él, retornar antes de ser expulsados. Existen precedentes cercanos con desenlaces variados. Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario del partido en Cienfuegos, logró entrar a Miami por reunificación familiar, lo que desató críticas al gobierno de Estados Unidos por esa admisión. En contraste, al Iván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea del Poder Popular, en la Isla de la Juventud se le negó la entrada en frontera, justamente por su pasado político. Estas situaciones han alimentado el debate sobre la coherencia de la política estadounidense hacia los representantes del gobierno cubano. Se les debe tratar como a cualquier inmigrante o aplicar criterios más duros dado su rol en un gobierno antidemocrático. En cualquier caso, la odisea de Misael Enamorado de La Habana a Houston y de Houston a La Habana es ilustrativa de una realidad en cambio. Ni siquiera quienes integraron la cúpula del poder en Cuba parecen confiar plenamente en el futuro del sistema que defendieron a cal y canto, pero escapar de ese pasado no resulta sencillo. Su historia, con todos sus giros, pasará a los anales como ejemplo de las tensiones políticas y morales que emergen cuando se cruzan las vidas personales de los jerarcas comunistas con la promesa de libertad al otro lado del estrecho de la Florida. ¿Y a ti qué te parece todo esto? ¿Qué te parece lo que ha pasado con el caso de Misael Enamorado? Queremos leer tus opiniones en los comentarios porque nos parecen siempre muy relevantes. Si te gustó este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún contenido más como este. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.